en la presentación? ¿Alguien puede indicar si está en la presentación en toda la completa? Buen día, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero, la presentación, unidad 1, generalidades, dice. Bien, vamos a empezar directamente con clase. Vamos a ir viendo los temas de algunas preguntas luego. Primero empecemos en clase. Vamos a avanzar. Unidad 1, generalidades. Sabemos nosotros que estamos empezando en este curso de OSIP 209, hormigón armado 1. Vamos a ver un material que es el más común a nivel mundial prácticamente para la construcción de estructuras, peor en Sudamérica, y que nosotros como ingenieros civiles tenemos que manejar al menos los conceptos y podamos calcular estas estructuras que son las que se usan cotidianamente en nuestro medio. Entonces veamos, el hormigón como material estructural. Actualmente el hormigón armado es probablemente el material más usado para la construcción de estructuras en nuestro planeta y con toda seguridad en nuestro país y todos los países latinoamericanos. Las estructuras de hormigón armado comprenden una gama muy importante de estructuras como ser puentes, represas, muros de contención, tanques de agua, estructuras estas que pueden ser concebidas desde la más baja hasta la más alta complejidad. Componentes del hormigón armado. El hormigón armado está compuesto por dos materiales cuyas características resistentes son diferentes, muy diferentes. Estos materiales son el acero y el hormigón. El hormigón resulta de la mezcla de cemento, agua, agregado grueso, que en nuestro medio le llamamos ripio, agregado fino, que en nuestro medio le llamamos arenilla o arena gruesa. Y en algunas ocasiones se complementa con un quinto elemento que son los aditivos. Estos aditivos, ya saben ustedes, permiten modificar ciertas características del hormigón. Al batir enérgicamente estos elementos, dan como resultado al hormigón, que es un material tipo pétreo, tipo piedra, con muy buena resistencia a la compresión y muy escasa resistencia a la tracción. Pues ya sabemos por diferentes materias que ustedes han venido viendo, ya saben qué es el hormigón, ¿no? Entonces, el hormigón armado resulta de mezclar, de juntarlo, el acero y el hormigón. ¿Y qué es el acero? ¿Cómo tendría que ser el acero que nosotros usamos para construir las piezas de hormigón armado? El acero es el armazón embebido en el hormigón que da como resultado al hormigón armado. Este acero viene en barras de sección circular de diámetro pequeño que tienen por misión soportar la resistencia a la tracción, fundamentalmente la resistencia a la tracción que el hormigón no la tiene. O también se coloca la armadura para ayudarle al hormigón a tener mayor compresión, como una acción colaborante con el hormigón. ¿Ya? Entonces, repito, el hormigón armado es un material altamente usado en todo el mundo, inclusive en las estructuras de acero, las zapatas, las fundaciones son de hormigón. El hormigón
son de hormigón armado. El hormigón armado es una estructura que tiene sus ventajas y sus desventajas, como vamos a ver luego. ¿Por qué Santa Cruz es inagotable y va a llegar a ser, digamos, podemos decir así? San Pablo, Aire, la metrópolis, porque justamente agregada y viene a una montaña, San Espata, aquí cerca de San Espata nace el río Piraí, que allá la planicie que estamos. Todos estos agregados mulan acá. El agregado grueso y el agregado fino, es decir, el ripio y la arenilla. La tenemos ahí a mano, cerca de la ciudad, en grandes cantidades. Entonces, ingeniero, disculpe que le interrumpa, no se escucha muy bien, se escucha bajito. Hace rato se escuchaba bien, pero ahorita ahorita está con un tono bien bajito, ingeniero. Disculpe la molestia. ¿Ahora me escuchan? Esto pudo haber pasado porque aquí está todo normal, igual. Bien, como le decía entonces, nosotros en Santa Cruz llega aquí el agregado grueso, el agregado fino, y nosotros tenemos la posibilidad de ejecutar obras de grandes pisos, de grandes envergaduras, pequeñas, de todo tipo de estructuras, a costo medianamente económico, podemos decir así, porque tenemos los yacimientos muy cercanos de estos agregados. ¿Por qué el hormigón armado es un material? Es el que se usa mayormente para confeccionar las estructuras por su costo relativamente bajo, comparado con otros materiales como el acero, ¿no? Entonces, en estas condiciones Santa Cruz tiene una inmensa posibilidad de crecer y crecer, porque una de las características que hace ese crecimiento es la obtención de estos agregados de este yacimiento de manera cercana a la ciudad. Eso no ocurre en varias ciudades. Sin ir muy lejos, digamos, Trinidad. En Trinidad ustedes no encuentran agregado grueso ni agregado fino. Tienen que llevarlo desde Cochabamba o desde aquí a veces. Esa ciudad resulta carísima, mucho más caro. Bien, entonces sabemos que el hormigón, solo si hablo de hormigón, ¿cómo lo logro? Mezclando agua, cemento, agregado grueso, agregado fino, y alguna vez cuando quiero lograr alguna característica del hormigón que estoy usando, puedo agregar un aditivo, acelerante, ¿no? O cualquier otro fluidificador, cualquier otra característica que quiera darle al hormigón en forma específica, lo logro a través de estos aditivos. Entonces es un material pétreo con una compresión relativamente buena y una tracción muy pequeña. Es un material frágil. ¿Qué significa que el material sea frágil? Que no admite grandes deformaciones antes de fallar. ¿No? Podemos decir así, una taza es frágil. Una taza de caré, digamos, es un elemento, una taza de vidrio, es un elemento frágil, se rompe sin deformación. Una taza de plástico es un elemento dúctil, porque no se rompe, se deforma grandemente antes de romperse. Ya en dos extremos que estamos hablando.
Entonces, del hormigón armado, que son dos materiales que estamos juntando muy diferentes, el hormigón por un lado es un material frágil. ¿Qué significa? Que se rompa sin previo aviso. Cuando ustedes han roto una probeta, seguramente que han roto una probeta, supongo. No sé si le caería en la pandemia, si no pudieron romper una probeta. Cuando uno rompe una probeta de hormigón puro, la probeta es una cilíndrica, la que normalmente se usa. Este diámetro tiene 15 centímetros, esta altura tiene 30 centímetros. Se somete a compresión la probeta. Y se va aplicando carga. Se aplica carga, ¿no? De dos platos receptores. Y esta probetita aguanta sin decir nada, aguanta, y de pronto ¡prac!, aparece una fisurita. Esa fisura, una vez que aparece la fisura, sin previo aviso, significa que el hormigón se ha aplastado, se ha deshecho, no aguanta un solo kilo más. O sea, aguanta cero, ya no aguanta nada más, ya no aguanta nada, está deformado. O sea, ha pasado de tener una gran resistencia de una manera violenta, rápida, sin previo aviso, a no tener nada, a colapsar. Ha colapsado de un lado a otro, sin decirnos, sin avisarnos. Eso es una estructura frágil. El hormigón es frágil. El acero. ¿Qué pasa con el acero, sin embargo? Con el acero está en barra, tiene una gran resistencia a la tracción y una gran resistencia a la compresión. El acero, podemos decir así, que es uno de los materiales casi ideales desde el punto de vista resistente para estructuras. Tiene sus contras y sus a favor, tiene sus ventajas y desventajas, obviamente, pero desde el punto de vista resistente, un material idóneo, ideal, porque con poco peso propio se logra grande resistencia, tanto a tracción como a compresión. Es isótropo, es un material que tiene la misma capacidad resistente a tracción como a compresión, y lo más importante, que es dúctil. ¿Qué significa que es dúctil a diferencia de frágil? Significa que este material, antes de colapsar, nos va a avisar, se va a deformar excesivamente. Se va a empezar a deformar, se va a empezar a agrietarse, digamos, unas piezas de hormigón armado. Al final del acero hasta gime, ¿no? Cruje, en realidad esa palabra es cruje. El acero cruje antes de fallar, libera energía del sonido. Es un material que es ideal para construcción, justamente por eso, por su gran ductilidad, ¿no? Fíjense aquí, esta es una curva de un hormigón, de un acero, por decir. El acero, esta es de compresión y esta es tracción, o al revés,
pero tienen la misma característica, es un espejo, sino que aquí comprime y aquí tracciona. Se mantiene dúctil, fíjense en la ductilidad, se mantiene, por decirle, se mantiene elástico, hasta una gran parte se mantiene elástico, hasta que llega a su límite de fluencia, de elástico tensional. Aquí fluye, de pronto fluye, pero no cae, no rompe, solo fluye manteniendo su resistencia. Se deforma excesivamente, se endurece inclusive, se sigue deformando, pero ya gana más resistencia que el límite elástico. Se endurece. Sigue ganando resistencia, se sigue deformando, fíjense, se sigue deformando. Se sigue deformando hasta que colapsa con una, más o menos aproximadamente, una deformación del 14%. Quiere decir que si yo tengo una barra que la someto a tracción de 1 metro, esa barra se va a deformar 14 centímetros, alrededor de 14 centímetros, antes de romperse. Ya. Fíjense si comparamos este material que es el acero, más o menos tiene unos 5.000 kilos por centímetro cuadrado, y este es el grafiquito resumido, podemos decir así, más o menos a escala de un hormigón 250, por decirlo. Fíjense, esta es su tensión de formación, su gráfico de un hormigón cuya deformación, la compresión, solo resiste compresión, fíjense, no resiste tracción, nada, del hormigón, tiene una deformación alrededor del 2 por mil, la compresión pura. ¿No? Este quiere decir que no avisa nada, se rompe prácticamente 2 por mil, es una deformación muy pequeñísima, comparado con 14%, fíjense la resistencia alta que tiene el hormigón, el acero. Entonces el acero es un material, si lo vemos independientemente, material dúctil y que resiste compresión y tracción. El hormigón es un material frágil que solo resiste compresión, que tiene una resistencia relativa comparada con el acero muy pequeño, solo a compresión. ¿Cuáles son las características afines entre el hormigón y el acero que dan lugar a la generación del hormigón armado como material estructural? Dos materiales más distintos, dos materiales tan distintos, es decir, el hormigón y el acero, se logran fusionar en uno solo para conformar el hormigón armado gracias a 3 características fundamentalmente son estas. A, la adherencia. Debido a esta situación, ambos materiales se adhieren entre sí de tal modo que si se cumplen algunos requisitos, es casi imposible arrancar una barra de acero inmersa en el hormigón endurecido. Es por ello que ambos materiales funcionan como uno nuevo, que se llama el hormigón armado. Entonces, una de las principales características de por qué existe el hormigón armado es porque hay una muy buena adherencia entre el acero y el hormigón. No ocurre lo mismo, por ejemplo, la adherencia entre el acero y el mortero de cemento. El mortero de cemento es la mezcla de agua, cemento y agregado fino, ¿no? Esa
el mortero con el acero no tiene la adherencia que tiene el hormigón con el acero. ¿Cuál es la otra característica que hace posible la existencia del hormigón armado? Sabiendo que es la fusión de dos materiales con resistencias totalmente diferentes, características totalmente diferentes. ¿Por qué se pueden juntar? La otra situación es que el hormigón protege al acero. Nosotros sabemos que las estructuras de acero para que se mantengan hay que mantenerlas, hay que protegerlas, pintarlas, mantenerlas constantemente. No es colocar una estructura de acero y dejarla, se pudre con el tiempo, se va oxidando, se va corroyendo, ¿no? Por el medio ambiente. Entonces hay que colocarle pintura anticorrosiva y encima la pintura ya de terminación, que la protegen hasta cierto tiempo y después otra vez hacer el mantenimiento. En este caso, cuando nosotros metemos las barras de acero dentro del hormigón, el hormigón se encarga de mantener ese acero intacto. Si mantenemos por mucho tiempo las barras de acero a la intemperie, estas se oxidan hasta llegar a la corrosión al final. Esto no ocurre con las barras de acero que están al interior del hormigón. Se tiene experiencia de estructuras de más de 100 años en donde se puede verificar que el acero se mantiene intacto al interior de las estructuras de hormigón armado. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando tengamos un buen cálculo estructural, un control de fisuración y además tengamos una buena ejecución de obra, ¿no? Si yo hago un buen cálculo, un buen proyecto, haciendo cumplir todas las normas, todas las características, haciendo el control de fisuración, por ejemplo, voy a tener un buen cálculo, un buen proyecto. Si ese proyecto, además, lo construyen personas que son buenos constructores, que tienen la capacidad de poder construir manteniendo todos los requerimientos de buena obra, de buena ejecución de obra, vamos a ver que va a resultar una estructura muy bien ejecutada. Pero si yo hago un buen cálculo y construyo mal, no me sirve de nada. O si yo hago un mal cálculo y hago una muy buena construcción, no me sirve de nada, porque puedo tener fallas conceptuales de cálculo que me producen fallas graves, ¿no? Entonces, para que una obra sea buena, tiene que tener un buen cálculo y una buena ejecución, buen control de ejecución. C. ¿Cuál es la otra situación? Hay otra situación. ¿Qué es, digamos, lo que constantemente nosotros sentimos en nuestro medio ambiente? Calor, frío, la temperatura. Lo mismo sienten los materiales. Los materiales se dilatan o se contraen. Si la temperatura baja, se contraen, es decir, se achican, y si la temperatura sube, se dilatan. Gracias a que el hormigón y el acero tienen más o menos muy parecidos coeficientes de dilatación, es que el hormigón armado puede existir. ¿Ya? ¿Qué ocurriría entonces si no se diera este caso, esta situación? Si no se diera esta situación, yo pusiera aquí hormigón y al interior, digamos, vamos a poner la barra
de acero. Si hago un cambio de temperatura, un delta T, digamos que esté con 15 grados, y en un mismo día llegue a 40 grados, un delta T grande. Pero subiendo la temperatura, ¿qué quiere decir? Que este material se va a dilatar. El hormigón se va a dilatar. ¿Y qué pasa con el acero? Como tienen el mismo coeficiente de dilatación, el acero lo acompaña al hormigón en esa dilatación. No pasa nada. No ocurre, si no tuvieran el mismo coeficiente de dilatación, uno se dilatara más que el otro. No es que uno no dilata. Los dos dilatarían, pero uno más que el otro, y al estar inmerso, producirían tensiones tangenciales internamente. Gracias a que los coeficientes de seguridad de dilatación son diferentes, estas fuercitas no aparecen. Se acompañan ambos por temperatura, no ocurre tensiones internas. ¿Ya? Sabemos que la temperatura es una acción, una de las acciones que en todo momento está presente. Su cambio ocasiona que los materiales se acorten o se alarguen. Al ser el hormigón armado un material compuesto, no fuera posible su compatibilidad si los coeficientes de dilatación fueran diferentes. ¿Entendido? Entonces son los 3 puntos, gracias, que no se olviden nunca, 3 puntos gracias a los cuales, los 3 puntos básicos, ¿no? Porque hay otros puntos también, pero los más importantes son esos: la adherencia, la protección del hormigón al acero y la similitud del coeficiente de dilatación entre el hormigón y el acero. ¿Cuáles son las ventajas del hormigón armado como material estructural? El costo del hormigón armado es relativamente más bajo con respecto a otros materiales. No, en nuestro caso, en nuestro medio de lejos es mucho más bajo que cualquier otro material, que normalmente es el acero el que lo contrasta al hormigón armado. La madera no, puede ser también en algunos casos, digamos, pero es un material mucho menos, podemos decir, durable, así, y requiere mucho más mantenimiento. 2. El hormigón armado tiene gran resistencia a las acciones de juego, al juego y al agua. ¿No? Es el mejor material que existe cuando el agua está presente. Que protege al fierro si yo tengo un buen recubrimiento, una buena ejecución. Nosotros sabemos que el hormigón protege al fierro. Entonces el agua, si yo construyo una estructura de acero al agua, no me dura mucho porque se va a oxidar rápido, se va a corroer rápido. Sobre todo en las zonas donde el agua y el aire están en contacto constantemente. ¿No? En caso de incendio, el hormigón armado resiste mucho más en el caso de estructuras de acero. Los daños pueden ser superficiales cuando se atiende en forma oportuna el cese del incendio. Tiene mucho más resistencia al fuego y al agua.
Esa es la gran ventaja del hormigón. Inclusive las columnas de acero, hay columnas combinadas que se colocan secciones grandes de acero y se las protege con hormigón. Por este tema, el tema del fuego. 3. Requiere de muy poco mantenimiento. Una estructura de hormigón armado, prácticamente, el mantenimiento es muy pequeño. No es lo mismo que una estructura de acero. Como le decía, cada 5 años hay que pintar de nuevo. Hay que mantener el acero. Si no, la corrosión poco a poco empieza a generarse y las secciones se van debilitando. Y después se caen las estructuras si no tienen mantenimiento y a veces encima de la gente, ¿no? Como ocurrió con una torre en el estadio de la Perú, ¿se acuerdan? Que cayó encima de un niño. Tienen muy larga vida de servicio. Su resistencia no disminuye con el tiempo. Estamos hablando del hormigón armado. Es el único material disponible para la construcción de zapatas, muros, sótanos y columnas. Podemos decir así que para las zapatas es un material sustituible prácticamente para las fundaciones, porque no vamos a hacer zapatas de acero. ¿Cómo vamos a protegerlas, digamos? Están enterradas, ¿no? Los muros, los sótanos, también por la humedad, el hormigón es insustituible prácticamente. En columnas no. Columnas hay columnas de acero puro, ¿no? Pero es conveniente que sean de hormigón, o que por lo menos pueden ser las estructuras combinadas de acero macizo interno y revestida de hormigón para el tema del incendio. Si una columna falla, se nos viene abajo el edificio, ya saben, ¿no? La columna, que es como la columna vertebral de uno, si falla una columna, las columnas van siendo responsables de todos los pisos que están por encima de ella. No es lo mismo una viga es responsable del piso, de cada piso, ¿no? Vamos viendo después eso. Facilidad de moldeo. Esta es una de las grandes ventajas del hormigón. Facilidad de moldeo. Las piezas de hormigón armado son construidas en el sitio, en el lugar, en cualquier tipo de forma. Lo que no ocurre con otros tipos de materiales que ya vienen fabricados, como ser el acero. Es decir, el hormigón, ¿cuál es su gran ventaja? Que tengo la fábrica en el lugar, prácticamente es eso. Fundo, hago la fusión, podemos decir así, vacío en el lugar, de la forma que yo quiera. Por eso que las barras son de diámetro pequeño, para darle la forma que requiere el hormigón. Puede ser un arco, puede ser cualquier forma que se me ocurre. Puede ser la de hormigón armado, haciéndole encofrado. Digamos, si yo quiero hacer un arco, pues arco. Quiero hacer, ¿no? Puedo hacer de hormigón armado. De acero, ¿qué tendría que hacer? Quizás aquí un poco caro esto ya puede ser macizo terminado. Si yo quisiera hacerlo de acero acá, tendría que hacer una estructura interna de acero, no sé. El acero aquí, las barras de acero, no sé. Más trabajo. Después tendría que poner una estructura secundaria
de secciones más pequeñas para lograr esto. Se puede, todo se puede, ¿no? Pero es mucho más caro. Y después tendría que forrar con algo para lograr esa apariencia que si yo la puedo hacer de hormigón de un solo saque vacío. Habría que ver qué es más caro, seguramente que va a ser el acero. Por lo menos en nuestro medio tenemos una madera que es muy económica, el 8 negro, que es una madera de producción para hacer el encofrado, que es relativamente económico, cosa que otros países no la tienen, otros lugares. ¿Ya? Bien. Entonces, la facilidad del moldeo, ¿qué significa? Que nosotros tenemos la fábrica en la obra. Si yo quiero hacer eso en acero, tengo que traer las barras de la fábrica, que ya tienen un tamaño, tienen una forma, unir con remaches, con pernos, con lo que sea. No tiene esa continuidad que tiene el hormigón, que por más que yo vacíe en diferentes partes, tiene una continuidad natural. Se requiere de mano de obra no muy calificada, como en el caso de otros materiales. Esas son las grandes ventajas del hormigón armado. ¿Cuáles son sus desventajas del hormigón armado como material estructural? El hormigón tiene resistencia muy baja a la tracción, por lo que requiere del uso de barras de acero para mantenerse, ¿no? Entonces, en realidad esto no debe ser ni... Estamos hablando de hormigón armado, obviamente. El hormigón tiene resistencia muy baja a la tracción. Estamos hablando de hormigón armado, o sea, podríamos borrarlo, no sé por qué. Se requiere de encofrado, ahí sí, para mantener el hormigón mientras endurece. Da una desventaja. La baja resistencia por unidad de hormigón conduce a elementos pesados. Esa sí es una gran desventaja. ¿Cuál es el gran problema del hormigón armado? Su excesivo peso propio. Es un concepto que tenemos que tenerlo siempre. Si yo comparo su resistencia versus peso, nada que ver si yo comparo acero, resistencia versus peso. ¿Ya? Entonces, la baja resistencia por unidad del hormigón conduce a elementos pesados. Por tanto, podemos concluir que uno de los grandes problemas de las estructuras de hormigón armado es su excesivo peso propio. 4. Las estructuras de hormigón presentan un problema propio del hormigón, que son deformaciones impuestas. Es decir, podemos decir que el hormigón, como hormigón solo, ¿ya?, tiene dos problemas, dos enfermedades que se llaman retracción y fluencia. Estas generan deformaciones internas en el hormigón armado. ¿Por qué? Porque son deformaciones impuestas propias solo del hormigón. La retracción y la fluencia. Códigos de diseño. El código que usaremos está basado en el código American Concrete Institute, o sea, la ACI. No. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un código, estamos hablando de dos tendencias que hay en el mundo actual. Hay una tendencia de seguir la norma americana, ACI, o las normas europeas. ¿Ya? Las normas europeas es la otra tendencia. La norma ACI
es en realidad una organización científica de investigación del hormigón estructural que comienza sus actividades en 1913. Esta institución hace investigaciones continuas usando grandes cantidades de recursos, ¿no? Investigan a través de las universidades de Estados Unidos y cada 5 años presentan cambios que van cambiando los códigos. Entonces, ¿qué hace esa institución? No es que nosotros como Bolivia, digamos, vamos a copiarnos exactamente lo que dice este código, sino que nos basamos, al hacer nuestro código, los diferentes países se basan en esos documentos. En realidad, los documentos que saca la institución ACI son lineamientos generales que toman los diferentes países que quieren basarse en estos estudios y ellos los convierten en códigos legales reconocidos en los diferentes países. Es decir, la ACI solo nos da lineamiento. Nosotros lo tomamos o no lo tomamos. ¿No? Normalmente tomamos los lineamientos y se los pule un poquito en base a las características de cada lugar, de cada zona, de cada país. Por ejemplo, por decirles algo, nuestro código, el código ACI de Estados Unidos, la cuantía mínima en columnas es 1%. Y nosotros, como Bolivia, aceptamos la cuantía mínima como 0,6%. Ya. Nuestro anterior código, que era en base al código europeo, los códigos los eurocódigos eran prácticamente la norma española, nuestro código anterior, CBH87. Ese código se basaba en los estudios que hacen en Estados Unidos, en Europa. Inclusive en Europa, gran parte de sus códigos son extraídos de la ACI. Porque como les digo, la ACI es la que más ha invertido en ensayos, en diferentes estudios para conseguir los lineamientos básicos que nos dan. Y en base a esos lineamientos es que estamos con este código nuevo, que en realidad todavía no está convertido en ley. Este código que vamos a usar todavía no está convertido en ley. No sé por qué no lo aprueban, no lo quieren aprobar. El código legalmente que está ahorita vigente es el código CBH87. El CBH87 prácticamente es un código muy antiguo, de 1987. Aunque ya era un código moderno cuando nos lo trajeron los españoles, nos lo donaron. El gobierno español lo donó, ese código, y se pagó a los investigadores para que lo hagan con base a las características de Bolivia. Ahí estaba Morán Cabré, todos los libros de Jiménez Montoya, casi todos esos autores estaban metidos en el código CBH87. Pero nunca lo cambiaron y van a pasar los años, ya son muchos años. Estamos en el 2022. Y ese código se sigue manteniendo como ley inclusive. Pero la Sociedad de Ingenieros ha aceptado, digamos, hacer este código nuevo en base a ACI. Y algunas alcaldías, como la de Santa Cruz, la consideran como base para hacer las edificaciones. Como decía, el código ACI es el nuevo y el antiguo era nuestro código CBH87, que es el que sigue vigente teóricamente. Teóricamente, si yo calculo con el CBH87, nadie me podría decir nada, porque esa es la ley.
Todo en Bolivia es al revés. No nada hasta ahora para hacerlo vigente este código. Dándolo. De manera general podemos indicar que la base de los códigos de la mayoría de los países vecinos a Bolivia tienen como base los lineamientos de los códigos ACI. Entre ellos podemos indicar Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, menos Brasil. Brasil, su código Brasil es en base a la CBH, es en base a los eurocódigos. En realidad tienen su propio código los brasileños. Ellos no tienen sismo. Entonces, usan ese código que es un código muy económico, demasiado económico. Bueno, así, poco fierro, poco dúctil su estructura de los brasileños. Hubo una vez una discusión entre los, me contaron unos ingenieros argentinos que habían hecho un cálculo para un edificio en Buenos Aires, una institución grande, en base al código argentino. Esa institución no lo quiso comprobar, digamos, y lo dio una empresa brasilera. Y la empresa brasilera hizo los cálculos con el código brasilero y salía, si no me equivoco, el 40% más económico. Pero los brasileros, los argentinos se pusieron porque ese código es para Brasil, no es para Argentina. Entonces, y hubo una discusión inmensa que por qué puede hacer tanta diferencia. Entonces, al final llegaron a que en Argentina aprecian más la vida humana que en Brasil. Esa fue la respuesta. Es decir, mientras yo más fierro le pongo a mi estructura, la vuelvo más dúctil, más confiable, menos posibilidad de que colapse. Bueno, el código ACI normalmente renueva cada 6 años, cada 5 o 6 años. La otra tendencia que existe en el mundo con respecto a los códigos son los códigos europeos. En Sudamérica es tomada en cuenta por Brasil y nosotros hasta no hace mucho tiempo. Nuestra nueva norma boliviana, fíjense ese nombre, somos tan brutos hasta para poner los nombres. ¿Quién se va a acordar de ese número? NB 122-501-02. Qué estupidez. O sea, el anterior nombre estaba bien. CBH 87. ¿No? Código del hormigón del 1987. Miren este nombre. Con este nombre, este código, la norma del hormigón estructural con base a ACI. Esta es la norma que vamos a usar. Hormigón estructural, hormigón armado. ¿Qué quiere decir hormigón estructural? Toma en cuenta el hormigón armado y el hormigón pretensado y posttensado. Los eurocódigos, teníamos la CBH 77, que es la norma antigua, como le digo, hasta actualmente es la ley, y la moderna, la nueva, que es esta, que tiene, nadie se acuerda, ACI. Grupo de personas que investigan, ya sabemos qué es el ACI, es un grupo de personas que investigan y toman los lineamientos como base para formar un código o norma. Unidades. Las unidades que adopta la norma boliviana son del sistema internacional. ¿Ya? O sea, nuestra norma, como la mayoría de las normas, como han querido, digamos, igualar a nivel mundial, pues se llama internacional, un nuevo sistema de unidades, que es imposible, digamos, se puede, pero cuesta
Y peor si uno está empezando como ustedes. O sea, cuando me hablan de Newton, yo les digo a ustedes, vayan a comprarme 80 kilos o 10 kilos de azúcar. Ustedes ya en su mente ya saben cuánto es 10 kilos de azúcar, ¿no? Pero si yo les digo, vayan a comprarme 100 newton de azúcar, van a tener que pensar un rato y transformar a kilos para tener la idea, ¿no? Entonces las unidades, si ustedes se fijan en los libros, los gringos son prácticos. Ustedes se fijan en los libros gringos, y ahora lo estamos usando. ¿Por qué? Porque, como les digo, estamos llevando esta norma. Ellos no hablan de Newton, ellos hablan de libra y de pie y de pulgada. ¿Por qué? Porque con eso se han criado. Nosotros ¿con qué nos hemos criado? Nos hemos criado con kilo, con metro, ¿no? Si a nosotros nos hablan, yo les digo, a ver, 100 libras de cemento. Para transformarla, las libras, tengo que, para tener la idea de real, de magnitud, tengo que transformarla a kilo, porque ese es con eso nací, con eso me crié, en el kilo fuerza. Mientras que para un gringo, ustedes le hablan de kilo, él tiene que transformarlo a libra. Pero estos tipos han querido hacerlo internacional, o sea, trabajar una unidad que todo el mundo la usa y que al final nadie la usa, que es el Newton, el megapascal y demás, ¿no? Ya megapascal ya tengo que pensar más todavía, transformar más para tener idea de magnitud. ¿Qué es lo que se quiere tener idea de magnitud? Cuando yo calculo algo y llego a tener un momento flector, más o menos tengo que tener la idea de la magnitud de los esfuerzos. Pero si estoy hablando de Newton y demás cosas, y de kilonewton, no voy a tener que perder un tiempo a transformar para tener idea de magnitud, ¿no? Entonces las unidades que adopta la norma, esta norma boliviana con el número grande, son del sistema internacional. Sin embargo, nosotros en este curso vamos a transformar las distintas normas al sistema MKS, que es con el que nos hemos criado. Metro, kilo y centímetro. Las equivalentes. Las normas. La norma ACI inclusive las da la fórmula en las 3 unidades. Vamos a mostrarle para indicarle que ahí mismo en las normas están las fórmulas en las 3 unidades. Internacional, MKS, que es el sistema que nosotros vamos a usar, metro, kilo, segundo, y el inglés, que es lo que usan ellos, las libras, los pies, las pulgadas. Entonces, repito, nosotros para tener mejor concepción vamos a usar como unidad tema MKS. En algunos casos ya cuando hay unas tablas, algunos abacos que ya están hechos con estas unidades, vamos a tener que usar, ¿no? Proceso de cálculo de las estructuras. Aquí vamos a ver, cuando uno calcula, cuál es el proceso que hay que seguir, que ustedes ya más o menos saben, ¿no? Pero vamos a ordenarlo un poquito.
sobre todo desde el punto de vista del hormigón armado. El proceso del cálculo de las estructuras se denomina análisis estructural y consiste esencialmente en comprobar que se satisfacen las condiciones de equilibrio de esfuerzos y de compatibilidad de deformación. Cualquiera que sea el material constituyente de la estructura, el proceso de cálculo tiene las siguientes etapas. Primera etapa, ¿qué es lo que tengo que hacer primero cuando yo quiero hacer un cálculo estructural? Establecer un esquema estructural. Eso lo han visto en isostática 1, isostática 2, hiper 1, hiper 2, seguramente. Y otras estructuras, otras. Resistencia. Se establece un esquema estructural que es la simplificación de una estructura real que contiene los elementos precisos para poder calcular a partir de él. ¿Qué comprende esto? El tipo de estructura, puede ser, por decirles algo, un pórtico plano. O puedo calcular como una viga continua, puede ser una simplificación. O puedo hacer un cálculo más exacto, un pórtico espacial, porque así se me comporta la estructura. O puedo hacer un emparellado de vigas, por decir algo. No es ni pórtico plano ni pórtico espacial, es un emparellado de vigas en la estructura que estoy analizando. O puede ser celosía plana, celosía espacial. O sea, tengo que yo primero establecer mi esquema estructural, que no es otra cosa que simplificar la estructura real a efectos de cálculo. Considerar sus elementos, secciones y dimensiones y sus conexiones entre ellos. ¿No? Esta es la primera etapa. Establecer el esquema estructural. ¿Ya? Segunda etapa. Se considera todas las acciones que puedan actuar sobre la estructura durante su vida útil. Para ello nos guiamos con la normativa y tenemos que prever la situación futura que pueda significar un riesgo. Es decir, yo estoy calculando, por ejemplo, una estructura. ¿Qué tengo que considerar? Su peso propio, las cargas que están permanentes, como ser el piso, contrapiso, cielos rasos, las cargas que están actuando constantemente, se llaman cargas permanentes. Las cargas variables o las cargas vivas son las cargas que vienen a ser las maquinarias, los muebles, las personas, que dependen del uso que se le da a la estructura. No es lo mismo, por decir, una oficina pública que una oficina privada. Su carga no es la misma. O el peso de una escuela que el de un departamento. Todas esas cargas hay que considerar, uno decir, bueno, estas cargas son las que van a actuar. Entonces la segunda etapa es prever qué son las cargas, las acciones que van a actuar sobre la estructura. Un ejemplo acá, que es clásico, dice que tenemos un pórtico de una fábrica de cemento. La fábrica de cemento tenía un pórtico estructural de acero, una estructura de acero, que se desplomó de un rato a otro. Y ahí dijeron, ¿cuál es el problema? Entonces, investigaron, vieron. El calculista nunca había preveído que el polvo, el polvillo ese que va saliendo todos los días, ¿no? Si ustedes han ido a una fábrica de cemento, ven que es puro polvo, por lo menos en la zona donde llega la materia prima.
Entonces, ese ambiente, esa cubierta de esa nave industrial, digamos, empezó a llenarse de polvo y a cargarse de un peso adicional que no lo había considerado el calculista. Y tampoco, por lo menos, cuando uno no considera algo, por lo menos tiene que, por decirles que resulta muy caro si yo considero ese polvo, tengo que dar instrucciones para que se mantenga eso, por lo menos cada 6 meses tiene que sacarse ese peso, Pero si yo no digo nada, y la estructura la usan, se puede desplomar. ¿Por qué? Por esta segunda etapa que no la he considerado correctamente. No he visto las acciones que han podido manifestarse durante la vida adulta. Tercera etapa. Se determinan las hipótesis de carga, es decir, las diferentes combinaciones de las acciones compatibles entre sí que deben soportar la estructura, eligiéndolas de forma que se produzcan los efectos más desfavorables. Una vez que yo tengo las cargas definidas, cuáles son las acciones que van a actuar: viento, peso propio, carga viva, ¿no? Cargas accidentales, por decirlo. Yo hago el cálculo considerando cuáles son las hipótesis más desfavorables que se puedan presentar durante la vida adulta. ¿Cuáles pueden sumarse? No todas pueden sumarse, ¿no? Por eso aquí dice combinación de las acciones compatibles. Entonces uno hace la combinación más desfavorable, o normalmente hace las posibles desfavorables y después hace una envolvente, que vendría a ser el cálculo de la cuarta etapa. Una vez que ya tengo yo mis diferentes estados de carga, ya puedo calcular los esfuerzos que aparecen en las secciones más solicitadas, que normalmente son los centros de luces o los apoyos. Una vez calculados, pueden ocurrir que no nos demos cuenta que ya son excesivos o son muy pequeños. Puede ocurrir que nos demos cuenta ya. En esta cuarta etapa nosotros podemos darnos cuenta de que los esfuerzos son muy grandes o muy pequeños. Si son muy grandes, tenemos que hacer retoque del estado de nuestro esquema estructural, porque ahí es donde hemos definido las dimensiones de las secciones. Si los esfuerzos yo lo veo muy fuerte comparado con las secciones que tengo que aumentar las secciones. Y al aumentar las secciones posiblemente aumente el peso. Tengo que hacer un nuevo cálculo. Ahí puedo darme cuenta, antes de seguir el cálculo, que ahí puedo retocar la sección. Eso significa esta zona, que dice. Una vez calculado, puede ocurrir que nos demos cuenta que ya son excesivas o muy pequeñas algunas dimensiones fijadas en el esquema estructural, y antes de proseguir podemos retocar esos valores. Y la quinta etapa, conocidos los esfuerzos, pasamos ahora a calcular las secciones. ¿Ya? Una vez que tengo los esfuerzos, ya puedo calcular las secciones. Como ya tengo yo definidas las secciones, en este caso, según los casos, este cálculo será una comprobación o un dimensionamiento. Normalmente, gracias, esa es otra de las ventajas que tiene el hormigón armado. En esta quinta etapa tenemos el comodín que se llama fierro. Fíjense ustedes, si yo calculo con acero, por decir un cálculo, y veo que cuando ya estoy calculando las secciones, veo que la sección que
que he tomado en cuenta al inicio del cálculo es muy pequeña, por decirles algo. Tengo que cambiar la sección y hacer otra vez de nuevo el cálculo, porque el acero no tiene ningún comodín. Pero sin embargo, yo tengo una sección de hormigón, por decirlo a ustedes, 20 por 50, 20 de base y de altura 50. Y tengo un momento rector más o menos grande. Y la sección que estoy considerando ya está más o menos dentro de los límites permisibles que me da la ejecución de ese proyecto. Yo puedo usar como comodín el fierro, o sea, a ponerle fierro hasta que resista esa sección. Y mantengo la sección de 50 por 25. ¿Por qué? Porque el fierro que la meto adentro va a hacer que resista el esfuerzo. Cosa que no ocurre con otros materiales como el acero, que ya viene fijada la sección. Cuando yo elijo un omega F tanto y calculo, ahí tengo que hacer una comprobación, sí o sí. Cuando estoy hablando de una sección de acero. Pero cuando estoy hablando de un hormigón armado, si no es mucha la diferencia de la sección, y la sección está dentro de términos normales, digamos, lo que hago normalmente es un dimensionamiento de las armaduras. Esa es una de las otras grandes ventajas de los armados. Que cuando yo estoy calculando, lo que hago al final es un dimensionamiento. ¿Quién va a acomodarse a esa? ¿Quién va a ser el que va a hacer que la sección yo no la cambie? Es el fierro. Porque el fierro, como trabaja bien a la tracción y a la compresión, yo lo puedo aumentar. Si me está fallando la compresión, puedo meterle fierro para que comprima y le ayude al hormigón. Si me está fallando la tracción, siempre iba a ponerle fierro. Entonces aquí está un esquemita, más o menos está la idea. Aquí tengo el esquema estructural. ¿Qué viene a ser? Simplificación de la estructura real, efectos de cálculo. Definir si es pórtico plano, espacial, celosía o parrilla o losa, lo que sea. Digamos que sea un pórtico plano. Yo tengo que cargar ese pórtico plano. Tengo que tener las dimensiones precisas. Tengo que tener las secciones ya adoptadas. Y esta sería una simplificación. Este es un esquema estructural. Pórtico plano. No. Pórtico plano, el que he hecho mi consideración, que va a ser mi esquema estructural. Una vez que tengo ese mi esquema, busco qué acciones van a actuar sobre este pórtico plano. Va a actuar la carga G, va a actuar el viento, va a actuar la carga P. La carga G es la carga muerta, P es la carga viva. Vamos viendo después de forma exacta qué significa eso. Entonces aquí ya veo qué acciones van a tomarse. Sigo acá y ya aquí aplico las hipótesis de carga. ¿Cuáles con cuáles puedo sumar? ¿Quiénes hacen que en algunas secciones se den los esfuerzos más grandes? Por ejemplo, si yo saco el viento, posiblemente en alguna sección, considerando G y P solamente, me va a dar un esfuerzo mayor que considerando las tres cuando simultáneamente. ¿No? ¿Qué puede ocurrir aquí? Que no haya viento. Si no hay viento, puede haber G y P. ¿Qué puede ocurrir además? Que no haya P. La que siempre va a estar es la carga G, la carga permanente. Pues no, ¿qué es la carga permanente? El peso propio de la estructura y de todos los materiales que están ligados a esa estructura en forma constante en el tiempo. Entonces hago las hipótesis de carga. Aquí calculo los esfuerzos, que son los diagramas. Aquí es donde yo puedo darme cuenta que mis esfuerzos están muy pequeños, muy grandes con respecto a la sección que he considerado, y puedo hacer un retoque.
irme aquí de nuevo, aumentar estas secciones, o disminuirlas, según sea el caso, y calcular de nuevo, ¿no? Una vez que ya tengo los esfuerzos, los diagramas de esfuerzos, calculo las secciones. Y aquí es donde yo le decía, las secciones puede ser una comprobación o puede ser un dimensionamiento. En el caso del hormigón armado, este fierro es un dimensionamiento, el cálculo del fierro. Y esta fuera una sección de mi pórtico fuera de acero, estas secciones son secciones fijas, que ya tienen ciertas características, ¿no? Y esas secciones fijas, yo no puedo hacer otra cosa porque no puedo transformarlas. Lo que tengo que hacer es comprobarlas, ¿no? Están trabajando al 100%, al 60%, al 50%. Están trabajando todas al 50%, ¿qué quiere decir? Puedo disminuir mi sección, calcular de nuevo, buscar otra sección más pequeña y calcular de nuevo. Entonces, cuando estoy hablando de cálculo de las secciones, en el caso del hormigón armado, la gran ventaja es que es un dimensionamiento. Para otros materiales como el acero, el cálculo de las secciones es una comprobación. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Estamos quedando en el cálculo de los esfuerzos. Estamos quedando en que hemos visto el proceso de cálculo de las estructuras. Bueno, bien. Vamos a ver si vamos a tomar la lista. Mañana. 34 alumnos. Has pasado lista, ahí está bien. Una vez que he pasado lista. A ver, alguien me puede ayudar acá que no puedo ver esto. Alguien que sepa, si es que sabe. No olvides abrir la extensión del icono del navegador para descargar la lista de asistentes. No descargues. Antes aquí no salía directo. Allá. ¿Qué quiere que lo descargue? PDF. Ahorita me sale de nuevo. Comenzar. Tenemos esto. Aquí se cargará la lista de asistencia. Lista de asistencia, aquí el botón para descargar. Bueno, vamos a tomar lista ahora. Bien, jóvenes, ¿alguna duda que tengan? Bien, estamos entonces empezando este curso. La próxima clase los espero en la misma ubicación. Esta es nuestra aula virtual para todo el curso, salvo que en alguna situación ya la cambie. Pero mientras yo no diga nada, esta es el aula virtual que vamos a usar en horario normal de clase. ¿Está entendido, no? Bien, hasta luego entonces. Buenos días, compañeros. ¿Alguien está en la materia de edificios 1 con el ingeniero Tazo?